Magistrada, llegué a su edificio, subí al piso en el que usted vive, me paré frente a la puerta de su casa. No hay un solo seguridad. ¿Así vive Miriam Germán? Sí, así yo vivo. Y hay una persona asignada a mi seguridad, pero yo no la uso, sino que viene 3 días aquí por las tardes a caminar con el hijo mío, con el menor de mis hijos. Mire, y no hay seguridad y usted ha decidido no hacer uso de la persona asignada a los fines de seguridad porque usted no tiene miedo o porque a mucha gente le sorprendería que la presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no tenga absolutamente nada de seguridad. Es que eso no es cómodo. Tú andar con una persona que, que domina quiénes son todas tus amistades, dónde tú vas, dónde no vas. Y esa mujer si dura rato en librería cuesta, Dios mío. Y cosas por ese tipo. Parecería que en general usted no teme por su seguridad, pero ¿ha tenido momentos específicos donde ha temido por su seguridad? Mira, el miedo es digamos que un sentimiento o emoción muy humana. El problema es que tú dejes que el miedo te condicione y te mantenga en una esquina temblando como si tú fueras un ratoncito. Que te acorrale. Sí. No le acorrala a Miriam Germán el miedo. Hasta ahora no. Y ya muy tarde. ¿Qué edad tiene Miriam Germán? 70 años. ¿Y en la judicatura? Casi 40. Parte de ellos fue en el Ministerio Público, en la Fiscalía del Distrito. Primero fui fiscalizadora en Santiago, en un juzgado de paz. Después en ese mismo juzgado fui juez de paz. Me fui un año a España a tomar un curso de psicología social. Cuando volví, trabajé de juez de paz en Salcedo. Después juez de instrucción en Moca. Y después cuando vine a vivir aquí, pasé 7 años en la Fiscalía del Distrito. Después me hicieron juez de la primera sala y luego pasé a la corte. Yo duré muchos años en la primera. En la Fiscalía trabajábamos, yo entré en la época de Julio Ibarra. Aquí a un muerto le profeso un profundo cariño. Carmen y yo trabajábamos en quejas y querellas. Carmen Inver. Sí. Y el trabajo de quejas y querellas, muchas de las cosas que iban ahí, eran más para un trabajador social que para un abogado. Y ahí tú veías cosas extrañísimas. Por ejemplo, una señora que quería, pero ya una mujer como de 80, que el marido se fuera de la casa, porque esa casa era de ella, que ella la había comprado con una quiniela que se había sacado con qué sé yo qué número. Y le dice él, ¿y quién te dio los 50 pesos para comprar esos números? Pero mira, eso era un problema, que a lo último yo lo que hice fue citar a los hijos y nietos y reunirlo con ellos, a ver si llegaban a una salida. Y llegaron. A una solución. Sí. Mire, otra cosa que me sorprendió es llegar a su casa y ver que no hay prácticamente ni una pared sin libros. Puedo adivinar o suponer que Miriam Germán en su tiempo libre lee. Sí. Mucho. Sí. Le gusta la música. Veo muchos discos también. Sí. Muchos CD. Ya no hay CD, CD. Ya no se usan, pero yo sigo con ellos. ¿Y los usa usted? Sí, claro, ahí lo pongo. Usted parece estar tan ajena a lo que como la gente piensa que vive un juez o una jueza de una alta corte, que no estoy ni segura de que usted esté al tanto
de que otra cosa que podría sorprender para quien llega a su casa es que usted no viva en un penthouse de una torre. Aquí yo me siento bien. Es que aquí había una vez, hace muchos años, unas guaguas, que eran como una especie, como si fuera una moto con una cabinita y con dos banquitos. Yo solía tomar eso para subir por la Tiradentes. Y un día alguien me dijo, ¿usted se parece a una que juez? Digo, a lo mejor. Y otro le dijo, como quien dice, juez. Y un día a la salida del cine, cuando yo no tenía carro, me monté en una voladora. Era en el Lumière. Y más adelante se monta un joven magistrado. Y me dice, un joven abogado. Dice, ¿cómo está usted, magistrada? Digo, muy bien, colega, bien, gracias. Y el llamado pitcher de la guagua le dice al chofer, oye, a esos dos pendejos guillándose de abogado y de juez. ¿No le dio la impresión? No, sí, no da la impresión. Esos dos pendejos. Él y yo llegamos, no sé hasta dónde, riéndonos. Mire, pero ¿de dónde viene Miriam Germán? Porque esto tiene que tener una formación distinta. Yo nací en una loma, en Salcedo, en casa de mis abuelos paternos, que era una pareja muy particular. Ella era una negra, como el suéter de él, un poquito más bajita que yo, era curandera. Y él era hijo, creo que de catalanes. Era un hombre muy atractivo, rubio, alto y de ojos claros. Y esos son los padres de mi padre. Me bajé a la ciudad, o digo cerca de la ciudad donde mis otros abuelos, cuando tuve que asistir a la escuela. Mis abuelos maternos, ella era una mujer muy linda, analfabeta, y él un mulato alto, bien educado y sumamente culto. Él me inculcó a mí el amor por la lectura. Él y un amigo de mi familia, Antonio Taten Mejía, que murió hace poco. Yo suelo definir a Jim, como le decíamos, como el amigo que me regaló a Tagore, porque él siempre me llevaba cosas para leer. Él y mi abuelo me hicieron amar la lectura. Esa fue la vida. Cuando me pusieron en la escuela, mi mamá, que era una mujer que cosía, que trabajaba con las manos, tenía callos de la tijera, ella quiso que su niña fuera al colegio de las monjas. Yo no sé por qué. Yo no le tenía el menor aprecio a las monjas, sin que a mí hubiera pasado nunca nada negativo con ellas. Y mi mamá del campo, desde el campo que yo iba a la ciudad, al colegio, me encaminaba con un tirigüillo dándome. Cuando ella me daba, yo caminaba un poco y me paraba. Y ella volvía, me alcanzaba y unos cuantos tirigüillazos más. Pero yo calculaba hasta dónde yo podía aguantar. Como a 3/4 de kilómetro de mi casa, vivía un señor que se llamaba Lorenzo, que tenía un laurel precioso frente a ella. Y yo pequeña me decía, aguanto hasta el laurel de Lorenzo. Entonces, si ella se desistía, nos volvíamos para la casa. Y si llegaba al laurel de Lorenzo, ese era el límite mío, entonces yo seguía sin que me dieran más. Y un día había llovido y tiré cuaderno y todo en la zanja. En una rabieta. Sí. ¿Hace rabieta Miriam Germán? No, ahora no. Una característica que yo he tenido siempre es la insumisión, pero no una insumisión porque sí.
es una insumisión razonada. Y después de toda esa insumisión tengo que agradecerle que me ha librado de estar de rodillas delante de este o aquel. Porque de haber acordado, de haber sido sumisa, habría un precio que pagar hoy. No, si hubiera sido sumisa, a lo mejor, qué sé yo, hubiera llegado más pronto. A la Suprema, por ejemplo. Sí, porque yo anduve todo paso a paso. Yo no me salté nada. Yo empecé en el escalón más bajo. Se lamenta haber tenido que recorrer tan lentamente y tan arduamente cada peldaño de la judicatura para llegar. Ay, no me lamento para nada. Porque cuando tú caminas despacio, tienes ocasión de ver todo el paisaje humano que hay en el camino y de conocerlo. El presidente de la Suprema Corte dice que no va a repetir. La sociedad civil y abogados reconocidos en el país han dicho, y creo que es de hecho evidente, que la candidata natural a la presidencia de la Suprema Corte es usted. Si no le nombran como presidenta de la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se entristece Miriam Germán? No, porque yo nunca me he imaginado presidiendo ese organismo. ¿Por qué no? Si ese es el paso natural. ¿Usted lo ha dado todos los pasos? No, porque en ese es complicado con los aspectos administrativos, con las demandas de de aquel, de a veces cosas que no se pueden hacer. Y no me refiero a cuestiones políticas externas, sino me refiero ahí mismo dentro del aparato judicial. Por ejemplo, aclare para quien no conoce esa distinción. Gente que quiere privilegios, allá mismo, allá adentro, que a otra gente no se le ocurre ni pedirlo, y puede aparecer uno que otro que lo quiera. Y yo me siento bien donde estoy. No quiere la presidencia de la Suprema. No me imagino en ese lugar. ¿Y dónde está? ¿Le gustaría quedarse? Sí. ¿Cree posible que que le dejen sin el trabajo que tiene ahora, como jueza miembro de la Suprema Corte? Eso es posible, porque eso no está en mis manos ni en el que yo quiera. A lo mejor no está ni en el trabajo que he hecho. A lo mejor está en otra dirección, otros intereses. ¿Y si le mandan a su casa, magistrada? Bueno, me tomo un sabático de algunos 3 meses y después decido qué hacer. El otro día, oyendo una canción, una milonga, en la voz de Adriana Varela, que se llama Milonga del Gauna. Hay una frase al final que yo digo, pero esto me lo voy a aplicar yo a mí con la evaluación del Consejo, que hablaba de que a Emilio Gauna el valor le llegó cuando era debido y el coraje que pidió le fue concedido, que ni ganó ni perdió, pero se marchó tranquilo. Encontró a su rival, ni perdió ni ganó. Se marcharía tranquila, Miriam Germán. Ay, sí. Imitando al Gauna. ¿Sin tristeza? Claro que con un poco de tristeza, porque ahí, en el personal, hay mucha gente que yo quiero mucho, de muchos años. Abogadas ayudantes, gente que sirve. Quizás porque usted lee tanto, como se ha hecho evidente en esta visita a su hogar, usted se comunica por cartas. Cartas que han sido históricas. Por cierto que ya no se usan las cartas. Que no se usan ya. Ahora son correo electrónico, sí. Email, WhatsApp. Sí. Bueno, pero hay una, quizás la más famosa, que fue escrita a Balaguer. Mira, eso vino a propósito de un caso donde había muchas personas. Había un colombiano
que no me acuerdo si fue condenado y cumplió y no lo libraban. Entonces la canciller de Colombia, que creo que era una señora apellido Sanín, se le quejó al presidente Balaguer y la respuesta de él era que la justicia aquí era un mercado, qué sé yo cuánto, tararán, tararán. Y yo, como yo había dado esa sentencia y sabía por qué la había dado, porque mira, era un individuo que no lo habían sorprendido en condición de flagrancia, que no le habían ocupado nada, que había otro que lo señalaba y ese otro después se desdijo. Entonces, ¿cómo tú vas a fundamentar una sentencia condenatoria contra ese tipo? Entonces, Sin pruebas. yo consideré que él me agraviaba a mí con eso. ¿Se refería a usted cuando decía que la No, justicia él era no un sabía mercado? ni quién era. Él se refería en sentido general y por eso le escribí. ¿Recuerda lo que escribió en esa carta? Le decía, entre otras cosas, cuál era la situación de este procesado y que si esa sentencia tenía todos esos defectos, ¿por qué el Ministerio Público que dependía de él no la recurrió? Sino que había ejecutado una parte ya. Y ahí hubo condena de 13 años, 10. Y le decía que yo no esperaba rectificación de él, porque él había demostrado que despreciaba la justicia, que el que quería un juez servil que por miedo diera sentencias condenatorias, que a mí no me buscara, que se fuera a buscar para otra parte. Al presidente de la República. Sí. Y le dije también que yo tenía hijos conocidos y que a esos hijos yo quería que le constara que su mamá no había tenido ni formación ni temperamento para quedarse callada ante la injuria, importando poco quién fuera, qué sé yo cuánto o algo así. Que no le faltaba ni formación ni carácter, creo que era. Esa Sí, parte. una cosa así. ¿Le respondió Balaguer? Yo esperaba que ni la iba a leer y después pasaron como un par de meses. Cuando eso yo vivía en la Doctor Báez y había venido con los muchachos de comer pizza, Orlando pequeño, y Orlando no quería subir a la casa por nada del mundo. Y yo veo que hay un señor tocando en la puerta de mi casa y que la señora que estaba ahí le señala. Digo, pero bueno, yo no conozco a este hombre porque esta muchacha me está señalando a mí. Cuando él se baja, Orlando aún me dice, ¿usted es Millán Germán? Digo, sí. Ah, dice, yo vine a traerle una carta que le mandó el presidente Balaguer. Digo, ¿a mí? Dice, sí, a usted misma. Y me la entregó. Cuando yo la leí, vi que no se refería específicamente a lo que yo le decía. Y llamo a una amiga ya difunta, Elsa Espósito. Y le digo, Elsa, yo hace un tiempo que le escribí a Balaguer sobre un asunto que él dijo sobre la administración de justicia. Y él me contestó, pero me contestó como yéndose por un lado. Y me dice Elsa, pero aquí la estoy leyendo yo, porque él la mandó a los periódicos también. Ah, una cosa que yo le dije es que yo no iba a dejar la respuesta responsable al incierto destino de una página en blanco, que era lo que le había dicho con respecto a Orlando. A Orlando Martínez. A Orlando Martínez, sí. Eso era una página en blanco, una Sí. respuesta que no se iba a tener. Sí. Nada, el otro día me preguntaron muchísimas cosas. ¿Y qué decía la respuesta de Balaguer? Que a él nunca ningún servidor público le había respondido de esa manera. Y que si, como que no había que si había alguna ofensa no era dirigida a mí, porque conocía mis condiciones, qué sé yo, una cosa así. Y que iba a nombrar una comisión para verificar las cosas que yo denunciaba sobre el trato y qué sé yo cuánto. Eso era una salida para él, no. Y al hombre lo liberaron. Confirmaron su sentencia. Sí, porque yo lo había descargado. En la corte le pusieron una pena mínima y ya él la había cumplido. Así no era la cosa. Había una insinuación en
en esa carta, sobre todo en lo relativo a lo de la página en blanco, a que quizás el gobierno no estaba en la calidad moral de hacer críticas a una parte del sector de justicia? Yo no lo veía, no lo vi de esa forma, ¿Cómo lo vio? como una forma de yo decirle lo que yo pensaba con relación a esa decisión y de que él no tenía derecho de hablar así en lo que a mí se refería. Los gobiernos de Joaquín Balaguer se caracterizaron por ser autoritarios. Sí. ¿Recibió amenazas Miriam Germán durante el periodo de Balaguer o durante cualquier otro? No, Nunca ha recibido una amenaza. amenaza directa no. Yo trabajé 10 años en la UAS y es el único hecho que a mí medio me paró cuando yo venía caminando, que van dos gente en una moto y tenían uno de estos cascos que se levanta algo. Y uno me dijo, mira, tú suelta a los comunistas y mira cómo va aquí sola. Tengo que confesar que a mí me dio un escalofrío. ¿Qué año más o menos? Eso hace muchísimo. Magistrada, de aquel tiempo, de los gobiernos de Joaquín Balaguer, hay una historia que se rumora y circula todavía hoy. Se dice que a Carmen Inver Brugal, a Piqui Lora y a usted, el presidente Balaguer no quería nombrarles en posiciones de mayor responsabilidad y poder dentro de la judicatura. Eso fue cuando propusieron para la Junta, a nosotras para tres, para la Junta Central Electoral. Para la Junta Central Electoral. Entonces, eso fue, o sea que usted sabe a lo que me refiero. Cuéntenos o confírmenos eso que se rumora por ahí. Eso fue así y Piqui, que era a quien yo quise y quiero mucho, un día nos invitó a comer después de que nombraron a quien querían nombrar en la Junta. Y estábamos comiendo ahí, fueron varias gente a saludarnos, conocidos, y Piqui le decía, estamos aquí celebrando que el doctor Balaguer no nos quiere. Eso es un honor que él no nos quiera. ¿Era insumisa Piqui Lora? ¿Como sí, usted? Sí, y Piqui lo fue en tiempos muy difíciles. Piqui era un ser humano extraordinario. Y la mamá de ella también, doña Tatá, que era maestra. Tatá Iglesias. Piqui Lora fue insumisa durante tiempos difíciles. Usted ha tenido... que en los tiempos de Piqui podían costarte la vida. Y ella siempre se mantuvo. Ese personaje de este tamaño. Siempre muy bien puesta, muy pulcra. Hay insumisiones suyas, como le decía, que han constado por escrito, como aquella carta de Balaguer de la que ya hablamos, pero no es la única. Hay una carta Contín. Mira, entre el magistrado Contín y yo, que dicho sea de paso, era un hombre con una cultura extraordinaria. Si tú coges los discursos de Contín, lo notas. Era cuando la cuestión de la colegiación de los periodistas, una demanda que hicieron los dueños de diarios, y dijeron que yo no podía conocerla porque estaba vinculada a alguien de un medio. Entonces, él me habló de eso, de que me inhibiera, y yo le dije, pero inhíbase usted también, porque usted ha sido toda su vida compañero de oficina del abogado de la Sociedad de Diarios, que era Ramón Tapia Espinal. A él eso lo supo muy mal, de ahí fue que él me mandó a Baní. Le ordenó su traslado. Sí. Y yo le respondí diciéndole que yo no iba a ningún otro tribunal, porque eso en esa época se interpretaba como una sanción y yo no había hecho nada irregular y que no iba a otro ni que estuviera en la acera de mi casa. Y después le escribí diciéndole, creo que le dije algo así como que renunciaba, que él había sido injusto conmigo y que yo sabía que el poder era capaz de todos los abusos, menos de lo que requerían coraje.
Y le dije lo que te dije del poeta mexicano, ¿Qué era lo del poeta mexicano? que el ser humano no había nacido para que lo redujeran a un placentero bazar de cosas útiles, sin inquietudes ni rebeldías. Me pasé como año y medio fuera y después volví. ¿A Baní o a su A Baní tribunal? jamás, a la primera sala donde yo estaba. Triunfó la insumisión. No, parece que él quería sentar un punto conmigo, lo sentó y después en el Senado volvieron y me nombraron. ¿Sabes quién, siendo reformista y sabiendo cómo yo pensaba, se portó muy bien conmigo? Jacinto Peinado. ¿Por qué se portó bien con usted? No me objetó para nada cuando me propusieron. Y a alguien le dijo una expresión como: yo sé que esa mujer es difícil, no voy a contar con ella para algunas cosas, pero sé que los que están contra mí tampoco van a contar con ella para que me las haga a mí. Esa es la confianza que da la seriedad, ¿no? Y en los últimos tiempos, vuelvo y reitero, su insumisión ha dejado correspondencia también. Alguna de esa correspondencia tengo que preguntárselo. Ha sido correspondencia que quizás no ha sido, porque en algunas ocasiones ha sido correspondencia que se ha enviado a los medios, como ha pasado con la Carta de Balaguer, pero estas otras pudieron haber sido obtenidas por los medios fuera de la voluntad. Ha pasado con cartas a magistrados que todavía hoy comparten silla en la Suprema Corte con usted. Sí, pero hay cosas, como te digo, que yo las dejo pasar, porque de los dos hombres que yo te hablé que me hicieron amar la literatura, uno de ellos me dijo, y después yo he valorado eso en el curso del tiempo, que el rencor era un huésped ingrato que se comía al que lo albergaba. Perdón, no. No propiamente perdón, sino algo de una especie de relegarlo al olvido. O como dice Sabina, allí donde habita el olvido. En los casos de corrupción que todavía hoy preocupan en la opinión pública y a la ciudadanía, como por ejemplo el caso Félix Bautista, hay voto disidente suyo. ¿Le ha generado problemas votar distinto, sobre todo en casos que son tan espinosos y tan observados por la ciudadanía? No me ha traído problemas. Gente que se ha pasado un tiempo mirándome mal. ¿Quién le mira mal? Algunos con una vinculación con la persona procesada. Pero yo lo he dejado pasar. El problema, yo no sé cómo decírtelo, pero hicieron cosas muy mal hechas. Por ejemplo, ¿En qué caso hicieron cosas mal hechas? en el de Félix Bautista, por ejemplo, tú mandaras a buscar una orden para inmovilizar los bienes, poniéndole un nombre parecido al de él, para que no llamara la atención, y enviárselo a un juez a Santiago. Ese no era el juez competente. Entonces después, cuando se conoció eso no estaba bien. A lo último, en el voto disidente mío, yo tuve que decir que por lo menos con respecto a la declaración jurada, él debía ser enviado a juicio. ¿Y con respecto a todo lo demás? Con respecto a todo lo demás, él estaba mal probado. Y entonces, cuando le dan el auto de no al lugar, dice Domínguez Brito que él no lo va a recurrir porque no le merece confianza a la Suprema. Di tú que tú no lo vas a recurrir por una cuestión política, pero para tú quedar bien ante la gente, no te pongas a decir eso. O sea, me quito, me sacudo y que esos cojan esa cosa. Y no tenía razones para desconfiar de la Suprema, Domínguez Brito.
pero es que él no conocía a los otros. Él no sabía si le iban a aparecer algunos más que como yo creyeran que él debía ser juzgado, aunque fuera por eso. Y serían mayoría esos otros. Él no tuvo ocasión de dejar que se supiera. Él no quiso tener ocasión de saberlo. Hay un punto común entre lo que usted explica que ocurrió en ese caso de Félix Bautista y lo que ha ocurrido con el caso de Brecht. Usted mencionaba en su voto del caso de Brecht que a cualquiera que le interesara el caso le preocuparía la suerte que iba a correr ese caso porque estaba débil a nivel probatorio. Sí, pero yo se lo dije eso hace mucho tiempo, hace casi un año ya, que era tiempo suficiente para salvar la situación, que yo no sé si lo han hecho, no voy a prejuzgar. Cuando el caso de Brecht empezó a sonar, se habló de su amistad con Víctor Díaz Rúa. Y es verdad, y es una amistad desde antes de Odebrecht, y cuando él tuvo un caso con Jenny Berenice, ella objetó el archivo, y cuando eso fue allá, yo voté contra él. Votó contra Víctor Díaz Rúa a pesar de ser su amigo. Sí, porque si él no tenía razón, si en eso él no tenía razón, ¿qué iba a hacer yo? ¿No le preocupaba lo que fuese a pensar su amigo? ¿O cómo fuese a sentir su amigo? No, porque él ha sido conmigo una persona sumamente respetuosa. Yo con él no hablo de su situación de ahora, ni nada de eso. Nos prestamos libros, películas y esa cosa. ¿Y qué tan amigos son? La gente quiere saber eso, magistrada. Quiere saber qué tan cercano es el vínculo entre usted y un funcionario que ha sido duramente cuestionado, no ahora como Odebrecht. Hace mucho. Desde hace mucho, así es. Somos amigos y creo que vamos a seguir siendo amigos mientras tengamos presente que es una amistad fuera del proceso. ¿Entendería si alguien desconfiara de un proceso que usted conociera en el que él esté? Claro que lo entendería. Y la Procuraduría dijo muchas cosas, pero cuando yo subí a estrados ese día, les dije a ellos de la amistad. Y le dije que si ellos tenían algún argumento para recusarme, ese era el momento. Y no lo hicieron. ¿Por qué usted cree que la Procuraduría dice algo, por decirlo así como usted menciona, pero luego eso no se traduce en un acto ante los tribunales, ante su tribunal, ante su corte? Yo no sé. No sé por qué no lo hicieron. ¿Le preocupa que su relación con la Procuraduría, que incluyendo en esa ocasión pudo haberse notado poco fluida, afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta, de venganza, de lo que sea. Y además, en un caso, en cualquiera, la teoría del Ministerio Público no es prueba. Eso es lo que él eso es lo que él presume, lo que él ofrece y que debe probarlo. Entonces, tú como juez no tienes que actuar como si tú tuvieras un espíritu de cuerpo con el Ministerio Público, porque no es así. Mira, la función de juez es muy delicada porque no es para tú andar por ahí creyéndote un diosito que levita, sino para tú mismo verte como lo que eres, un servidor público. Pero un servidor público que tiene que manejarse con materiales tan delicados como la libertad, como la honra, la fortuna, y en algunos sitios donde hay pena de muerte, hasta la vida. Entonces, esos son materiales muy delicados para tú manejarlos. Yo creo que un juez debe vivir en guardia frente a sus propios prejuicios, que uno los tiene. Y el que está ahí delante de ti
sea una víctima o un imputado, no lo sabe y no se puede defender de eso. Por ejemplo, tuviste la condición de mi hijo. ¿Cuál es la condición de su hijo? Él tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo. Si alguien abusa de una gente así, la obligación mía es mantenerme en guardia para que esa situación personal mía, yo no cargársela al que está ahí, que no sabe eso. Para no sentirse prejuiciada. Sí. Por una sensibilidad especial, particular. Sí, suya. sí. Le atormenta pensar que puede ser injusta en una decisión. Eso, cuando yo era juez unipersonal, me atormentaba más, porque ahora las decisiones son fruto de una mayoría, y el que no esté de acuerdo, tenga una disensión, pero cuando tú eres unipersonal, toda la responsabilidad cae sobre ti. Y a veces, cuando tú ibas a leerle a decirle la sentencia, había un momento como de una emoción contenida, porque el que estaba ahí era un igual a ti. Y tú no sabes, no. Y había gente, sobre todo gente joven, que para tú entender lo que habían hecho y por qué, tendrían que haberte contado su vida, y eso no era posible. Hubo una persona, cuando eso estábamos Hirohito y yo en un tribunal, él como Ministerio Público, que cuando nosotros lo interrogamos, le digo yo, ¿pero usted había estado antes en prisión por robo? Dice, sí, por una querella que me puso él siendo mentira. Y yo pasé muchísimo trabajo en la cárcel, hasta me violaron y todo. Y el día que salí, lo maté. ¿Que por qué lo maté? Por su boca. Hagan ustedes dos lo que quieran. Y fue verdad que lo mató. Y lo dijo ahí mismo. Sí. Lo confesó. Sí, ahí mismo. Él se sentía como retribuido con haberlo matado por todo el trabajo que él pasó en la cárcel. Él decía que sin razón. ¿Cómo marcha el tema de género, de la paridad, de la participación de la mujer en la alta judicatura, a su juicio? Mira, en los estratos más bajos hay muchas mujeres, pero pasa como con todo, que mientras tú más subes, menos mujeres te encuentras. En la Suprema está Sara, que ahora está en el Consejo, Esther Ajelán, una jueza de la Civil, y yo. Han pasado mujeres como Margarita Tavares de Malagón, que fue un ser humano extraordinario, con una capacidad, con una integridad. Y sin embargo, ni presidió una sala. Era ser miembro. Yo quisiera que aquí se incrementara el número de mujeres, pero no una paridad numérica, sino una paridad con conciencia de género. El otro día salieron dos, Marta Volga y Doña Dulce. Salieron dos mujeres y entró una. Y sorprende porque este Consejo Nacional de la Magistratura fue, esta composición presidida por el presidente Danilo Medina y demás, fue el que reformó, de hecho el que creó el reglamento del Consejo, que incluye la igualdad entre hombres y mujeres como un principio rector de las decisiones del Consejo. Entonces, la verdad es que en las pasadas sesiones del Consejo posteriores a ese reglamento, una habría esperado que resultase en un número mayor de mujeres, o por lo menos uno más cercano a la paridad, porque ahora las altas cortes tienen un 25% de mujeres en conjunto. Sí. Y un 75% de hombres. Que no debiera ser. Que no debiera ser. Porque nosotros somos la mamá de la mitad de la humanidad, somos la mitad de la humanidad y parimos la otra mitad. ¿No le marca, magistrada, ver
casos de violación, casos de homicidio, incesto, violencia, trauma. Marca, pero tú no puedes dejar que eso defina tu vida, porque serías una persona amargada, incapaz de creer en nadie. Mira, cuando yo era juez de instrucción en Moca, llevaron un hombre joven que estaba acusado de un homicidio con un montón de puñaladas que le dio a un hombre. Y con el cuchillo, a mí me impactó tanto eso, que yo le pregunté, ¿y qué usted sintió cuando le estaba dando todas esas puñaladas? Y me dijo, nada, que en una parece que el cuchillo rozó un hueso y me dio de entera. Así mismo. Pero yo suelo oír las personas, después me enteré que él había matado al papá del muchacho y que la mamá lo alimentó con ese rencor todo el tiempo. ¿Quién había matado al papá del preso? Del victimario. Del victimario en ese caso. Sí. ¿Quién? La persona que luego fue su víctima. Sí. Desde luego que hay cosas que te dejan un mal sabor. Ahí tú ves de todo. Ves cosas a veces que te dan hasta risa. Por ejemplo, tú a un individuo que tú ves que no tiene gran formación cultural, tú no puedes estarle hablando con un lenguaje para iniciados. Una vez, cuando uno preguntaba directamente a un individuo testigo, yo le estaba preguntando porque si el muerto tal cosa, si el muerto tal otra, qué sé yo cuánto. Cuando viene el abogado, que entonces se preguntaba a través de uno, dice, magistrada, pregúntele si el occiso tanto, qué sé yo cuánto. Y me dice él, doña, ese que él dice es el mismo muerto del que usted y yo estábamos hablando. No dominaba el término. No. Y le resultaba confusa a la audiencia misma de su propio proceso. Vuelvo al tema de las correspondencias, esta vez, magistrada, en su calidad de receptora, ya sea de declaraciones como de cartas. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, le calificó sus declaraciones o su carta de atrevimiento o de atrevida. ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación para quienes no están familiarizados con aquella correspondencia y qué tipo de relación genera eso dentro de la propia Suprema Corte de Justicia? No, él al otro día fue muy normal conmigo. Lo que pasa es que yo les reclamé que decían cosas de uno, por aquí, por allí, Ministerio Público, que que el otro, y él no salía al frente, nunca respondía nada. Y yo se los reclamé. Y por ahí dijo que yo era una atrevida, qué sé yo cuánto, pero muy airado. Pero no hay inquina en la relación entre ustedes. Por eso no. ¿Y por otras cosas? Tampoco. A veces yo no le presto mucha atención cuando él está airado. ¿Le preocupa que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluye 2 personas con quien usted ha compartido correspondencia de discusión, quizás? Sí, ya yo te dije que yo esperaba que ellos obraran con un mínimo sentido de justicia y me valoraran no por disgusto que yo haya tenido con ellos, si es que he tenido con alguno de ellos. Magistrada, hay un rumor. Se dice que se le piensa sacar de la Suprema Corte de Justicia, que como usted goza de la buena voluntad de la sociedad civil, de los entendidos en la materia, de la ciudadanía en sentido general, una forma que piensan emplear para legitimar eso de sacarla de la composición de la Suprema es ingresar en su sustitución a otra persona que también goza de esa buena voluntad por parte de la ciudadanía por su forma de accionar y demás, que es la pasada fiscal del distrito, ahora procuradora de corte, Jenny Berenice Reynoso.
¿Qué opinión le merece ese rumor? Bueno, es un rumor y además ellos, los miembros del consejo, son los que tienen, los que están legitimados para elegir. Algunos tienen una legitimación directa del voto popular y otros una legitimación indirecta. Sí, Como ya te dije, me voy tranquila. no parece preocuparle, no le quita el sueño su salida. No, de que me gustaría quedarme, me gustaría. Pero eso no está en mis manos. ¿Qué tiempo le podría quedar en la Suprema si le permiten permanecer en su trabajo? 5 años más. Porque a los 75 tú tienes una salida obligatoria. Dentro de las categorías de evaluación que considerará el Consejo Nacional de la Magistratura para tomar la decisión de su permanencia, ascenso o salida, ¿hay alguna en la que usted siente quizás ahí no de la talla? Yo creo que cumplo con los requisitos necesarios. ¿Eso es modestia? ¿Está diciendo menos de lo que es? No, que cumplo con con lo que requieren. Ahora, en este momento no hay mora. Si tú ves los cuadros, te das cuenta. Los cuadros de... Los cuadros que se mandaron con los míos particulares y los de cada miembro de la sala. No hay mora. No, ahora mismo no hay mora. El país siente que no hay cola que le pisen. Es de carrera. 40 años en la judicatura sin saltarse un solo peldaño. ¿Cuál sería la razón que podría argumentarse en público, para sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte? No sé realmente. ¿Le enorgullece eso? Que no haya razón. No haber dado motivos para su salida. Eso. Porque gente disgustada con lo que tú has hecho las hay a montones. Pero que tú hayas manipulado cosas, que tú hayas hecho negocio, no, señor. No ha hecho negocios, Miriam Germán. No. Tuviera negocio y viviera en una casa con patio. Le vi en esta pregunta hace un segundito, hace quizás un minuto, tocarse el arete y recostar la cara. Eso es un hábito mío. Yo cuando ando sin arete me siento como si estuviera desnuda. Pero me dio la impresión de que estaba frente a una persona imperturbable. No le perturba nada. Nada le mortifica. Si le quitan el trabajo o si pierde el trabajo, se va tranquila. Me voy tranquila y además yo tengo una situación, diríamos que privilegiada. Porque cuando tú has cumplido 70 y tienes 20 años de seguido trabajando, te dan 5 salarios como una especie de compensación o lo que sea. Con los 5 salarios eso, yo elimino las tarjetas, me quedo tranquila y vivo con el salario de la pensión, que es casi igual al que uno percibe ahora, porque no te cobran impuestos sobre la renta. Pero fuera de lo económico y fuera del tema laboral, le hacía el comentario del gesto, porque es que estoy bajo la impresión, con sus respuestas, por ejemplo, ante el miedo, con su respuesta ante las cosas que marcan, que se ven en los tribunales, con su respuesta frente a la posibilidad esa misma de pérdida del trabajo, con su visión del manejo del dinero y de la vida, que nada perturba a Miriam Germán. Algo tiene que perturbar a Miriam Germán. Algo le tiene que haber quitado el sueño. A mí me preocupa el destino de Orlando cuando yo no esté. Por eso, con parte de lo que se liquidó de la herencia de su papá, se compró este apartamento que es de él. ¿Le preocupa su cuidado cuando usted no esté? Sí. Por eso, cuando se vendan las propiedades que están de aquel lado, lo de él se lo voy a colocar de manera que le dé con qué vivir. Y si ninguna de sus hermanas quiere tenerlo en su casa, esta es su casa para él estar con alguien que lo atienda. ¿Le persiguen? ¿Le escuchan las llamadas? ¿Le tienen espías? Yo supongo, pero
yo no me limito para lo que yo quiero hablar, porque entonces, sí, hay cosas que por prudencia uno no debe, pero no. Y además yo digo una cosa, toda la gente que se ocupan de ese negocio saben a quién tú quieres, a quién no quieres, quién es tu amigo, dónde tú vas. No lo puede evitar, Tampoco le perturba. no demasiado. Un poquito, algo. Sí. Le molesta un poco esa intromisión. Sí, pero es que a cualquiera le molesta, porque con qué derecho. Total, que lo que oigan no lo pueden usar en un tribunal porque es sin orden. Pero es que aquí yo creo que eso se hace para escandalizar mediáticamente. Sí, y hay gente que tiene su negocio con eso. Antes había uno, pero ya se pasó de moda. Hay otros ahora. Sí, más modernos. Magistrada, yo tengo por norma despersonalizar el trabajo, Eso es buena norma. pero usted tiene 70 años, 40 años en la judicatura. Y quizás las personas beneficiarias de su entereza y de su valentía, en su mayoría, no van a estar en la posición en la que estoy yo. O no van a tener esta oportunidad. Pero usted le salvó la vida a mucha gente cuando mataban gente en los tiempos de Balaguer. Y en tiempos posteriores también. Al papá mío le desaparecieron el expediente y usted dijo que sin expediente no lo dejaban preso y eso era inusual en aquel entonces. Entonces, por si las personas en mi situación o en la de él no tienen la oportunidad que tengo yo, Ay, no. alguien le tiene que dar las gracias. Usted es atrevida. ¿Cómo me dijo Mariano? Usted dice cosas antes de tiempo, como dicen otras autoridades. Usted recibe las consecuencias de su insumisión. Quizás no recibe el agradecimiento. Yo se lo agradezco. A lo mejor no estaría yo aquí hoy. Gracias. Yo se lo agradezco. Y mire, se lo digo porque tengo calidad para hacerlo, no solo por lo de mi papá, sino también, magistrada, porque la escasez de nuestros encuentros, y lo digo frente a usted para que conste, ridiculiza la admiración que le tengo. Sí, porque la gente creerá, ella tiene una relación con la magistrada. Yo debo haberla visto ¿cuántas veces en mi vida, magistrada? 5, 4. Como 5. Creo que una vez nos encontramos en un comercio, que ni siquiera fue que... Una vez en una actividad protocolar, recuerdo haberla visto, creo que es del arzobispado. O sea, que tampoco no fue que nos reunimos. No nos hemos reunido, dije. Yo era una extraña ahí. Sí, sí, pero fue bonita, había música linda. Sí. Sí. Entonces no se lo agradezco porque yo tenga con usted, como usted bien sabe, ningún vínculo, sino porque, bueno, decía Martin Luther King, a usted que le gusta la lectura y que ha citado milongas y de todo aquí, que el arco de la historia es largo, pero se inclina hacia la justicia. Qué bien. Y bueno, el tiempo, la historia le dio la razón, a usted y a él. A usted y a él. Yo se lo agradezco. Ha sido un honor. No, nada de eso. Déjame darte un abrazo.